Radiovisión Online. Mucho más que radio. Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Radio escucha de la emisora de Dios para la familia de hoy. Su hermano Eliú Vizcaíno Martínez aquí con ustedes, dirigiendo hoy el programa La Voz de los Uno en Cristo. Como ustedes saben, este es el programa radial de la Iglesia Los Uno en Cristo, ubicada en el 203 de la calle Temple, aquí en Patterson. La iglesia, pastoreada por los hermanos Francisco y Noemí Mejía, estamos a su disposición, brazos abiertos y con el corazón también abiertos para recibirle. Si usted vive en la ciudad de Patterson o es nuevo en el área de Patterson, zonas aledañas, le invitamos a que se una con nosotros, en este día. Hoy estaremos celebrando la Cena del Señor, estaremos conmemorando el día en que el Señor fue inmolado por causa de nosotros para ayudarnos o para hacernos entrar en el pacto nuevo que hizo con su iglesia. Así que hoy le invitamos a usted a que participe con nosotros. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse en la ciudad de Patterson, si es nuevo en el área, si se ha convertido recientemente y no tiene una casa de adoración, nosotros los Uno en Cristo estamos a su disposición. Brazos abiertos, puertas abiertas en el 203 de la calle Temple. 203 Temple Street, Patterson, New Jersey. A sus órdenes allí. Quiero bendecir de manera especial a todos los hermanos que nos escuchan directamente en este momento, a mis tíos en Nueva York, también a la hermana Ibelice y a su esposo desde el Bronx. Dios bendiga a mis cuñados en Lawrence, New Jersey, a los hermanos de República Dominicana que nos reportan sintonía, a todos aquellos que nos escuchan desde los diferentes países a donde llega Radiovisión Cristiana Internacional a través de sus ondas y de las antenas reproductoras, y también a cada uno de aquellos que nos escuchan a través de, bendito sea Dios para siempre, a través de Facebook, de YouTube y cualquiera otro de los medios disponibles para esta programación. Dios les bendiga, Dios bendiga a la congregación, los Uno en Cristo, los hermanos que están atentos allí, a mis pastores, a mi esposa, por igual. Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Abrazo fuerte, de verdad, nos gozamos en gran manera de tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. También bendigo a mis compañeros de estudio, de trabajo, en las diferentes escuelas en las que trabajo, que también nos dicen que nos escuchan. Bendigo también a los estudiantes que toman de su tiempo para escuchar este programa. Y en esta mañana de hoy quiero bendecirle con la palabra de Dios encontrada en el libro de Job. Estamos esta semana estudiando en la iglesia el libro de Job. Sé que muchos estarían esperando que habláramos de la entrada triunfal, pero no vamos a hablar de la entrada triunfal. Vamos a estar hablando sobre este texto que se encuentra en la Biblia, tan importante para el tiempo de hoy, especialmente para aquellos que le están pasando muy difícil en este momento y que están haciéndose preguntas, preguntándole al Señor el por qué de esto, por qué de aquello, por qué tengo que estar yo pasando por esto, por qué yo, y otras preguntas que surgen en el corazón en los momentos difíciles de la vida, que son inevitables, dicho sea de paso.
todos en algún momento tenemos que atravesar por ellos, pero que el Señor en esta historia tan hermosa, que algunos no consideran historia, algunos incluso la consideran como una epopeya y otros dicen no se trata más que de un libro poético, pero quiéralo, interprételo como usted quiera, es innegable el mensaje que encontramos en este hermoso libro que yo particularmente entiendo es todo una filosofía de vida. Este libro es todo una filosofía de vida. Nos muestra cuál debe ser nuestra actitud frente a la vida, frente a los sufrimientos o frente a los momentos en los que nos está yendo bien en la vida. Leo en el último capítulo, iniciando en el versículo 1 y concluyendo en el versículo 6. Nos dice así: en el nombre de nuestro Rey, Señor Jesucristo. Amén. Job respondiendo a Jehová dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Como ustedes saben, el personaje principal de esta historia era uno que vivía una vida de abundancia, de bienestar, de tranquilidad, porque Dios estaba protegiéndolo de todo, del enemigo y de cualquier otra cosa que se pudiera levantar en contra de él. Era una persona rica, era una persona que tenía una familia hermosa, que gozaba de una reputación que muy pocas personas pueden exhibir y que era considerado sabio entre los sabios. Era alguien que en realidad tenía una vida muy, pero muy estable. Pero esa no es la mayor cualidad de este personaje del que estamos hablando. Su mayor cualidad es que era un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. No sé de cuántas personas en este mundo Dios podría decir lo que dijo de este hombre, porque estas 4 cualidades de las que le he hablado, las últimas 4, son el testimonio del mismo Dios. Dios diciendo quién era este hombre. Así que uno esperaría que una persona de esta magnitud debe ser una persona bendecida. Y es que parte de la teología del cristianismo o de los cristianos o del cristianismo de este último siglo, bueno, no solamente de este último siglo, de los últimos 2 siglos, nos dice que nosotros viviendo esta vida pulcra, limpia, sin ningún tipo de tacha, nos garantiza la bendición de Dios en el mundo. Y podríamos interpretar muchos textos bíblicos para llegar a esta conclusión.
Sin embargo, nosotros estamos frente a un libro, vuelvo y repito, a los que se han unido últimamente, estamos leyendo, estamos estudiando aquí el libro de Job. Estamos hablando de una persona que cumplía con todas estas cualidades y hubo un momento de su vida en la que no estaba viviendo tan en sus anchas, una vida tan hermosa como parecería. Y es que la Biblia no nos garantiza que el hecho de que nosotros vivamos una vida completamente apartada del mal, si lográramos hacerlo, el hecho de que viviéramos una vida de justicia en la tierra, podríamos vivir exentos de los problemas. Eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, ni en este texto ni en otros textos. Todo lo contrario, uno de los textos que siempre recordamos nos dice que las aflicciones del justo son muchas, pero hay un dato y es lo que necesitamos sí comprender, y es que de todas ellas le librará Jehová. Este hombre, con todo y estar viviendo esta hermosa vida, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de santidad, era una persona tan temerosa de Dios que hacía sacrificios en favor de sus hijos, no porque sus hijos hubieran pecado contra Dios, sino por si acaso sus hijos hubiesen fallado en contra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Qué personaje este. Pero un día todo eso que este hombre tenía, su vida de abundancia, de paz, de sosiego, de bienestar, su reputación, la cual él mismo reclama en los capítulos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de su libro, su reputación también se pierde. Y luego de haber perdido todo su bienestar material, también pierde su bienestar físico, pierde su familia y solamente queda con su esposa que se acerca y le pide que maldiga a Dios. Aún así, este hombre mantiene su integridad delante del Señor y no maldice a Dios. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Cómo podemos nosotros interpretar el hecho de que si yo no he hecho nada malo, ¿por qué tengo que estar pagando? ¿Por qué tengo que estar pasando por eso? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Nosotros solemos preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿y qué fue lo que yo hice? Padre, muéstrame qué fue lo que hice mal. ¿Dónde está mi pecado? ¿Dónde está mi falta? ¿Dónde está mi transgresión? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué tengo que estar atravesando por esta situación? Y sabes que aquí hay algo también que sucede con la vida de Job, y es que hay un silencio de parte de Dios. Dios no habla con Job, Dios no le contesta. Llegan al final para completar esta prueba de haberlo perdido todo, incluso la salud, llegan sus tres amigos y se presentan delante de él y ven que es tan grave la miseria de Job, ven que es tan grave su miseria que durante 7 días estuvieron callados, ayunando en silicio frente a él, pero tampoco decían una sola palabra. Se ve que en realidad estaban compungidos al mirar esta situación. Elifaz, Bildad, Sofar, el nombre que se le da a estos tres amigos que llegan para consolarlo, terminan en realidad
confrontándolo, pero confrontándolo de una manera injusta. Y allí es donde en realidad comienza la tercera prueba. Yo le llamo la tercera prueba, aunque regularmente se habla de las dos primeras, cuando pierde todo lo que tiene y cuando pierde su salud y aún a su esposa o aún su esposa le dice que maldiga a su Dios. Pero muy pocas veces se ve que la tercera prueba fue la que puso de manifiesto realmente lo que Job pensaba, cuál era su teología y cuál era su filosofía en realidad. Este hombre, cuando llegan sus amigos, capítulo 2 de Job, desde el versículo 11 hasta el 13, nos dice cómo ellos estuvieron allí sentados, oh Dios mío, mirándolo, contemplándolo, absorto. Oh, bendito sea Dios por lo que había pasado allí. Job entonces explota y empieza a preguntarse que por qué la gente justa tiene que sufrir. ¿Ves? El mismo Job tenía ese interrogante en este punto de su vida. ¿Por qué sufre la gente justa? Pero hay un llamado muy importante aquí y es al evitar el juicio. Evite juzgar a la persona que usted ve que está atravesando por algo en su vida que parece fuera de lugar. Evite el juicio, mi hermano y mi hermana, porque a veces nuestros labios, como los tres amigos de Job, en vez de ayudar, lo que hacen es hundir a las personas. Ellos, en sus argumentos, le hablan a Job de el principio de la retribución. En realidad, lo que te está sucediendo, Job, es porque tú eres una persona corrupta, eres un impío, le has fallado a Dios. Y Job dentro de sí sabía que él no había hecho nada malo para que le viniera esta prueba, porque aún antes de que existiera la ley, este hombre cumplía al pie de la letra con la ley de Dios escrita en su corazón. Enfatizaban la justicia de Dios, le decían que Dios era justo y que ciertamente no vendría el castigo sin que hubiese pecado. Así que ellos trataban de justificar a Dios delante de los ojos de Job, haciéndole saber que en realidad lo que le había venido era el producto de su pecado, que él había pecado, que él era un impío y que por lo mismo tanto Dios le había traído juicio, porque Dios no haría juicio a una persona que no hubiese pecado, no traería tal juicio a una persona que hubiese pecado. Y lo tercero que hacían era instar a Job al arrepentimiento. A lo largo de su discurso, ellos presionaban constantemente a Job para que él reconociera su culpa y que implorara el perdón de Dios. Ellos pensaban que la negativa de Job a arrepentirse era una muestra precisamente de su terquedad y de su orgullo. Y esto todo lo que hacía era agravar su sufrimiento. Pero recuerde que mientras ellos están aquí tratando de hacer que Job se arrepienta de sus pecados, Dios mismo está diciendo que este hombre era uno que estaba apartado del mal y que no había otro como él. En ese lugar a donde él habitaba, por lo menos, no había otro igual que él, pero sus amigos están tratando de sacarle un pecado que él no ha cometido. ¿No le parece conocido? No he hecho nada, no sé por qué me viene esto, no sé por qué me está sucediendo. Bendito sea Dios para siempre, mi alma te alaba, Señor. Esto lo que conseguía era que Job se exacerbara aún más y que en vez de arrepentirse, entonces él empezara
a buscar explicaciones y en un momento dado de su vida hasta arremete en contra de Dios. Tal era su pena, su tristeza, su desesperación, que ya al final habló tanto que sus amigos ya no encontraron ni siquiera más que decirle. Durante los capítulos 3 al capítulo 25, estuvieron rebatiéndole y tú me dices y yo te digo, y uno lo suelta y viene el otro, y lo suelta uno y viene el otro. Tremenda paliza que le estaban dando a Job entre los tres. Y hay un momento en el que ya no pueden rebatirle más. Y es cuando Job entonces empieza a hablar él solo. Y él afirma que es un hombre inocente. Y lo era. Pero empieza a exigir explicaciones. Aquí es cuando él empieza a exigirle a Dios que se presente. Oh, si Dios me permitiera presentar mi caso delante de él. Yo le hablaría y le explicaría mi situación, yo parafraseando aquí, y le convencería de que yo soy una persona justa, y se lamentaba en la desesperación de su angustia, lo cual es absolutamente normal, pero desafiaba la justicia de Dios, desafiaba al Dios justo, pretendiendo que él en realidad se había ensañado en contra de Job y que no había hecho justicia con él. Pero aún así tenía su esperanza viva, creyendo en que aunque deshecha estuviese su carne, él con sus ojos vería a su Redentor. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, yo les decía ahorita, ¿dónde está el punto aquí? Que nosotros no deberíamos prestarnos para criticar ni a nosotros ni a otras personas cuando los vemos atravesar por una situación que nos parece incómoda. Estos tres amigos trataron de encontrar una razón y ¿sabes qué? No encontraron una explicación a los sufrimientos de Job. El mismo Job trató de encontrar una razón y no encontró una explicación a sus sufrimientos, porque a veces nuestras situaciones sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Cómo iba Job a imaginarse que detrás de todo esto había un enemigo que se había erigido en contra de él, a quien Dios le había dado el permiso para golpear a Job y golpear todo lo que él tenía? ¿Cómo iba Job a imaginarse que en realidad su enemigo no era Dios, a quien él había dicho que se había hecho su enemigo? Que el enemigo que yacía detrás de todo esto era Satanás, que siempre está tratando de encontrar una brecha para matar, para hurtar y para destruir. Por esto también aquí deberíamos decir, como le dijo el apóstol Pablo a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos un enemigo formidable que siempre está acusándonos delante de nuestro Señor, porque su nombre es de hecho el acusador. Y que viene el día en que Dios le va a juzgar y le va a condenar y ya no va a ser encontrado lugar para él, pero mientras tanto tenemos que lidiar con dificultades en la vida que muchas veces no tienen ninguna explicación. Alguien me decía una vez cómo Dios permite que grandes siervos de Él tengan que atravesar por enfermedades y tengan que morir a de tiempo y tengan que vivir situaciones
y me señalaba alguna que otra persona. No hay respuesta para nada de esto todavía. Pero hay algo sí importante, y es que nuestro Señor Jesucristo, el justo de los justos, también tuvo que sufrir penurias, dificultades muy difíciles de afrontar, las cuales yo sé que muchos de nosotros no podríamos jamás sobrellevar. Y entre ellas, por cierto, el haber vivido en la pobreza, el haber abandonado el trono de la gloria para vivir como cualquier pobre, no encontrando, no teniendo ni siquiera una almohada en la cual recostar su cabeza. Así que la vida del fiel, la vida del creyente, no siempre va a ser una vida de abundancia y de bienestar. No siempre va a ser una vida en la cual usted va a poder tener lo que usted quisiera tener o ser lo que usted quisiera ser. Recuerde que eso está reservado para el mundo venidero, no para este. Mientras tanto, aquí, lo que usted tiene que hacer es escuchar a Dios. Dios, luego de una intervención de otro amigo de Job, el cuarto amigo, el más joven, Eliú, Job queda en silencio y entonces finalmente aparece Dios e interpela a Job con algunas preguntas de las cuales él no puede alcanzar respuesta alguna. En su argumento en el que Dios se presenta a sí mismo en los capítulos 38 al 41, es una muestra del poder de Dios. Dios enfatiza su soberanía. Entienda esto, hermano. Dios es soberano para tomar decisiones sobre la vida suya y sobre la vida mía que usted no necesariamente tiene que entender, pero Él es soberano. Dios tiene el poder y nosotros somos incapaces de comprender sus caminos. Por eso muchas veces no llegan las respuestas, no porque no existan, sino porque nosotros no la comprendemos. Lo segundo es que Dios hace énfasis en su creación y hace énfasis en sus maravillas en la naturaleza, como Él tiene cuidado absoluto de cosas, de criaturas que usted ni siquiera ni yo tenemos la idea de cómo Dios lo hace, pero Él lo hace. Y por último, Dios llama a Job a humillarse. Y es entonces cuando escuchamos a nuestro protagonista decir las palabras que leíamos al principio. Yo conozco que todo lo puedes y que en mi pensamiento nada puedo esconder. Y por último dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vivamos humillados delante de nuestro Dios. Si no tenemos respuesta, recuerde que Dios está en control de todas las cosas. Él no le dejará, Él no le desamparará. Él estará con usted hasta lo último, pero a veces usted no lo comprenderá. Sin embargo, Él sigue ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eliú Vizcaíno estuvo con usted. Amén. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.